Hola, soy Hub. En este vídeo vamos a ver todo lo relacionado con tipos de datos y variables en PHP. De esta manera podemos relacionarlo y ver las diferencias que existen entre JavaScript y PHP en lo referente a tipos de datos y variables. En este caso tenemos una diferencia en el nombre que le damos a la variable, ya que es obligatorio que el nombre de la variable empiece con un $, y posteriormente, el nombre que queramos darle. Es importante tener en cuenta que solo se pueden utilizar letras, números y como símbolo el guión bajo. Pero después del $, no puede ir un número. Después del $, tiene que ir o bien un guión bajo o bien ya directamente una letra. Y también tenemos que tener en cuenta que diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Por lo tanto, $A mayúscula sería diferente a $A minúscula. En cuanto a los tipos de datos, PHP tiene algún tipo de dato más que JavaScript, pero lo que sí que tiene igual es dos características, que es un lenguaje también que es débilmente tipado. Esto quiere decir que a la hora de utilizar una variable no hay que definirla previamente, ni tampoco hay que decir de qué tipo de dato se trata. Al mismo tiempo también es un tipado dinámico. Esto quiere decir que si yo, por ejemplo, al principio a una variable le doy un valor de tipo entero, dándole pues $x igual a 5, como luego veremos, y posteriormente cambio el valor de esta variable y le digo que su valor en vez de ser 5 pues sea, por ejemplo, hub, automáticamente PHP cambia el tipo de dato de esta variable y pasaría de ser una variable de tipo entero a una variable de tipo string. Ahora lo veremos en un ejemplo más extenso. Así, por ejemplo, los números enteros serían pues nada, simplemente el número, positivos o negativos, sin ningún tipo de decimal. También tendríamos el tipo float, que sería decimal. Básicamente la diferencia es que hay un punto en vez de una coma para separar el número entero de los decimales. Hay que tener en cuenta que en JavaScript el integer y el float no hay una diferencia, sino que son numéricos. Aquí se diferencia entre uno y otro. Luego tenemos el dato de tipo string, que aunque sí que también es igual que en JavaScript, contiene datos de tipo texto, hay una diferencia. En JavaScript da igual utilizar las comillas simples que las comillas dobles. En PHP es muy diferente, como luego veremos. Las comillas dobles lo que hacen es, si el valor de una variable contiene una variable, otra variable, lo que hace con las comillas dobles, en vez de poner el nombre de la variable, pues escribiría o contendría el valor de esa variable. Lo que hace es interpretarlo. Sin embargo, si ponemos comillas simples, pues lo pone literal. Si ponemos $nombre, pone $nombre. No hay ningún tipo de diferencia. Luego veremos un ejemplo para ver de qué hablo. Luego, las variables booleanas son idénticas que JavaScript, aceptan dos valores, true y false. True podría ser en algunos casos 1 y false podría ser 0. Ya veremos también que con PHP hay una conversión implícita según el contexto y hay valores por defecto que pueden ser también 0 o false o true o 1. Luego tendremos los arrays, que son idénticos que JavaScript, se colocan en el orden que tienen que aparecer. El primero de ellos sería el 0, el otro el 1, el 2 el 3, así hasta el infinito, el infinito de datos que he escrito. Y los valores de un array pueden ser enteros, decimales, pueden ser de tipo texto, pueden ser booleanos, etc. Y también, como veremos en temas posteriores, hay diferentes tipos de array y métodos con los que se pueden hacer maravillas. Luego tenemos los objetos, que tampoco lo vamos a ver ahora a nivel más o menos extenso, pero PHP al ser un lenguaje orientado a objetos, se pueden crear objetos. Cada objeto partiría de una clase y las clases tienen propiedades que serían lo que nos interesaría para guardar datos, y métodos que serían acciones que se podrían hacer con estos objetos. Lo veremos en un tema dedicado a los objetos. Luego también hay variables o tipos de datos que se pueden utilizar, que estarían relacionados con los recursos que podrían ser, por ejemplo, el acceso o la conexión con una base de datos, a través de la cual puedo conectarme a ella, consultarla y hacer diferentes tipos de operaciones. O, por ejemplo, sería la conexión que podría tener con un fichero de imagen o un fichero de texto para poder escribir en él, para poder leerlo, o un fichero de imagen para poder cambiar su tamaño o hacer mil historias. Y luego también, igual que pasa con JavaScript, tendríamos un tipo de dato que es null, que representa cuando una variable no tiene ningún tipo de valor, está vacía. Así utilizaríamos null cuando queremos crear una variable y queremos inicializarla para que tenga un valor vacío, ya que si no le damos ningún valor sería null, pero nos daría un error.
ya que aquí no existe el undefined de JavaScript. Luego tenemos algunos puntos característicos o puntos a tener en cuenta dentro de PHP. Esto lo veremos con un ejemplo, pero a nivel de resumen teórico, podemos decir que para mostrar el valor de una variable, que no sea array ni que sea objeto, utilizamos echo, y luego le ponemos el nombre de la variable, nos daría el valor que tiene esa variable, si no existe nos daría error. Luego el bar_dump nos diría qué tipo de dato contiene una variable y también nos diría el valor de dicha variable. Sería como el type of de JavaScript. Y luego también para mostrar los valores de un array no sirve el echo. El echo solo sirve para variables que tengan un dato. Si tenemos diferentes datos, tenemos que utilizar o bien un bar_dump o bien otros métodos que nos ofrecen el valor de un array. Pero el echo en este caso daría un error porque serían múltiples datos. Y luego la manipulación de datos, que veremos también un ejemplo, es cuando según el contexto en el que nosotros le digamos que haga algo PHP intuye qué es lo que queremos hacer, intuye que nos hemos equivocado en la pregunta y bueno, pues cuando queremos hacer algún tipo de operación, aunque los datos no sean los correctos, PHP los convierte en tiempo real para que el resultado de la operación sea el más normal posible. Esto quiere decir que, por ejemplo, si creamos una variable, ya hemos dicho que empezaríamos siempre con el símbolo del dólar y luego aquí vendría el nombre de la variable, que no puede ser un número, puede ser un texto o bien puede ser un guión bajo. Aquí le pondríamos el valor. Imaginemos que la persona no tiene muy claro cómo declarar un número de tipo entero y le pone las comillas porque le suena un poco. Y luego crea otra variable y también le pone las comillas, con lo cual serían datos de tipo string, de tipo texto. Y los quiere sumar o multiplicar. Yo le pongo aquí, resultado sería igual a el valor de la variable 1 más el valor de la variable 2. Para saber no el resultado, sino también el número, el tipo de dato que es, le pondríamos bar_dump y luego le pondríamos aquí el nombre de la variable, en este caso resultado. Si esto lo probamos, nos dice que es un número entero y que el resultado es 6. Lo que hace es, aunque sean de tipo texto, él entiende que lo quiero sumar, entiende que he tenido un error, lo convierte esto entero, lo convierte entero, lo suma y el resultado es un número entero. Si por el contrario yo aquí le digo que esto no es un número, sino que es un texto, me da un error porque maravillas no hace. O sea, esto lo puede convertir a numérico, pero una A no lo puede convertir a numérico porque es imposible. Si por el contrario yo aquí lo concateno, ahora me daría A1, me diría que es un string, que tiene 2 caracteres y que el resultado es A1, pero si yo aquí, por ejemplo, le doy un número numérico y aquí otro numérico y lo vuelvo a ejecutar, me dice que es un string, me lo convierte, es numérico y numérico, pero el resultado sería un string de 2 caracteres, sería el 4 y después el 2. Por otra parte, también tenemos que tener en cuenta lo que he comentado antes. Si yo, por ejemplo, aquí le digo una variable nombre y le doy, da igual, con comillas dobles o comillas simples, el punto y coma final sí que es obligatorio, y yo aquí quiero ponerle, por ejemplo, mi nombre es, en este caso, Hub. Si yo lo pongo entre comillas dobles, mi nombre es, y aquí le pongo el nombre de la variable, si utilizo comillas dobles, bueno, me falta la M y aquí me sobra la S, me dice mi nombre es, y aquí en vez de poner el nombre de la variable, lo que hace es interpretar el valor y poner el valor. Si yo aquí en vez de comillas dobles pongo comillas simples, lo que hace es poner literalmente lo que yo le he escrito, que es mi nombre es y luego el nombre de la variable que yo le he añadido. También se podría hacer, por ejemplo, poniéndole aquí el final de las comillas, luego el símbolo de concatenación y aquí el nombre de la variable sin ningún tipo de comillas. Y saldría lo mismo, pero es más fácil utilizando las comillas dobles. Si el valor fuera un array, vamos a, por ejemplo, aquí a ponerle aquí diferentes nombres. Nombres Ana, Jacobo y Evaristo. Bien, y yo quisiera saber el valor de este array, no le puedo poner aquí echo nombres porque me da un array, me dice que es un string. Lo que tendría que hacer es cambiar el echo por el bar_dump. Bar_dump, aquí le daría el nombre, en este caso, del array, y a la hora de ejecutarlo me diría que es un array que tiene 3 datos, que el dato número 0 es un string de 3 caracteres, que es Ana,
el dato número 1 sería un string de 6 caracteres, que es Jacobo, y que el dato número 2 sería otro string de 8 caracteres, que es Evaristo. Otro punto a tener en cuenta, que ahora veremos a nivel teórico, es que cuando yo declaro una variable, no la puedo declarar vacía, porque si yo aquí pongo, por ejemplo, nombre y lo dejo vacío, cuando le digo que me diga el valor y el tipo de la variable, me muestra un aviso que nunca es bueno y después me dice que es de tipo null, es decir, que está vacío. Si yo no quiero que me dé ningún tipo de aviso, pues le puedo poner null y me funcionaría correctamente. Y por último tendríamos un punto de vital importancia, que sería el ámbito de las variables, también llamado scope, que es en qué ámbito, en qué estructura las variables mantienen su valor. En PHP es un pelín diferente a JavaScript, porque hay variables de tipo local, que son aquellas que únicamente tienen valor dentro de una función, las de ámbito global, que tienen validez dentro de todo el código del PHP, del fichero PHP, ya sea fuera o dentro de una función, aunque hay que definirlas fuera, como ahora veremos, y luego estarían las superglobales, que son aquellas que tienen validez en cualquier parte, en cualquier tipo de fichero, al pasar de un fichero PHP a otro también mantendrían el valor. Y luego tendríamos un tipo de variables un poquito especiales, que son las estáticas, que bueno, pues tienen una característica que bueno, se puede decir que no se utiliza demasiado, pero que en algunos casos igual puede tener su valor. Vamos a verlo. Vamos a crear un ejemplo que utilice todos los ámbitos de variables. Para ello crearé una primera variable, siempre empieza con el $, le pongo el nombre de la variable y después, entre comillas simples o comillas dobles, si es un texto como es el caso, le digo el valor. Bien, esto es una variable de tipo global. Quiere decir que va a mantener su valor desde la línea 1 hasta el final del código. Ahora solo hay 4 líneas, pero si hubiera 1000, pues podría acceder a su valor en cualquier momento, excepto dentro de las funciones. Voy a crear una función para que lo veamos. Las funciones se crean igual que en JavaScript. Función, le pongo el nombre de la función. Haremos un vídeo sobre esto más extenso. Y aquí, por ejemplo, le voy a decir que me salude. Le voy a decir que me diga hola y después me dé el nombre, el valor de la variable nombre. Por lo tanto, lo pongo entre comillas dobles para que me interprete. Ahora lo que tengo que hacer es llamar a la función, hago una llamada a esta función y me da un aviso, me dice que dentro de la línea 5, aquí, no sabe lo que es nombre. ¿Por qué? Luego me dice hola, que es el texto fijo que hay aquí, pero nombre no lo reconoce. ¿Por qué? Porque al utilizar una variable dentro de una función, él intenta o intuye que la función tiene una variable llamada nombre. Y resulta que esta variable nombre está definida a nivel global, pero esta función no lo tiene. Si por ejemplo yo aquí le diera un nuevo valor y le digo que nombre es igual, por ejemplo, a Fulgencio, por poner un nombre, aquí me diría hola Fulgencio, ¿vale? Pero si yo después de ir a la función le vuelvo a decir que me salude, voy a ponerle aquí un BR para que no me lo ponga todo en la misma línea, me dice hola Fulgencio y hola Ja. ¿Por qué? Porque esta variable es local y esta variable es global. Quiere decir que esta variable de aquí solo tiene validez dentro de la función. Y si no añado o utilizo la palabra reservada global, como ahora veremos, no tiene acceso. Por lo tanto, aquí creo una variable global, aquí llamo a la función saludar, aquí crea otra función diferente, se llama igual pero es diferente, que es local y le da el valor Fulgencio. Aquí utiliza la variable local y cuando acaba de salir de la función y viene a la línea número 10, utiliza la variable global. Son dos variables diferentes. Si yo quiero que esta variable de aquí sea esta variable de aquí, lo que tengo que hacer es convertir esta variable de aquí en global. No es muy habitual, pero se puede hacer. Yo aquí le diría, mira, global y luego el nombre de la variable, nombre. Con esto el resultado es muy diferente. Porque con esta línea de aquí lo que hago es decirle que la variable nombre que voy a utilizar dentro de esta función es una variable global. Y como es global, sustituye a esta de aquí. Por lo tanto, cuando yo aquí le doy el nuevo valor, le estoy dando el valor a la variable global nombre, que es esta de aquí. Por lo tanto, aquí me pone Fulgencio y luego me pone también Fulgencio. Un ejemplo de una variable superglobal sería cuando yo, por ejemplo, aquí voy a crear otra. Imaginaros que pongo edad. Bien, y los datos yo los podría poner
utilizando diferentes métodos, que no entraremos ahora en detalle tampoco, más adelante sí, en las que yo puedo coger los datos que provienen pues de otro. Aquí me da un error porque evidentemente no existe nada que me envíe este valor. Son variables superglobales que el valor puede provenir de otro PHP, de una base de datos o bien de un formulario de HTML que envía los datos con el método, en este caso post, etc. Son datos que son accesibles desde cualquier fichero PHP. No se pierden al abrir un PHP y acceder a otro, no se pierden por el camino. En este caso me da error porque evidentemente no hay nadie que en este caso me esté enviando los datos con el método post, con lo cual lo voy a borrar. Y luego tendríamos a nuestra querida pero rara variable estática. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, voy a crear una función llamada, por ejemplo, contar. Dentro de esta función creo una variable llamada, por ejemplo, número y le doy el valor 5. Esto sería una variable de tipo local que únicamente mantendría el valor dentro de la función contar. Luego a la variable número le voy a incrementar su valor en 1. Esto lo veremos en el siguiente tema de los operadores, pero ahora mismo lo necesitamos para este ejemplo. Y luego le voy a decir que me escriba en pantalla el valor de la variable número. Ahora posteriormente llamo a la función contar y, como es evidente, aquí me pone 6 porque es 5. Luego le doy el valor, le incremento el valor en 1 y luego pues evidentemente 5 más 1 es 6. Si yo esta línea de aquí la repito varias veces sin utilizar ningún tipo de bucle ni nada, sino así a pelo, evidentemente me sale 6666666 mal número, pero bueno, si yo aquí le digo, mira, ponle un BR detrás para que no ponga todo en la misma línea, lo vería así. Bien. Pero ¿qué ocurre? Que siempre que yo llamo a la función contar, crea una variable local que tiene el valor 5, luego le suma 1 y luego lo pone en pantalla. Cuando yo en otra línea le digo que voy a contar, pues vuelvo a la función contar, vuelve a crear la variable local número, etc. Pero si yo aquí delante le digo static número, fijaros que el resultado es muy diferente, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué hace con static? Lo que hace con static son dos cosas. Primero, cuando entra en la función contar, si la variable local número no existe, le da el valor 5. Si la variable local número existe, no le da el valor 5, sino que mantiene el valor que tenía antes. Por otra parte, convierte número, no es una variable global, pero digamos que mantiene el valor siempre que se acceda a la función contar. Y por la otra parte, como he dicho antes, esta línea no la ejecuta siempre, sino que solo la ejecuta cuando el valor de la variable número pues no tiene ningún tipo de valor. Es decir, la primera vez que lo lee. Y añado que static y global son totalmente contradictorias, con lo cual no se pueden utilizar en ningún momento dentro de la misma función. Luego tendríamos las constantes que en PHP las podemos definir con define. Luego aquí pondríamos el nombre de la constante. Serían variables que mantienen su valor desde el principio y que no se puede modificar. Sería como las constantes con la palabra reservada cons de JavaScript. Aquí le pondría, por ejemplo, el nombre de la variable que no va con el dólar y que por convenio se escriben en mayúsculas, y luego aquí le pondría el valor. Si fuese numérico iría sin comillas, en este caso como es de texto lo pongo con comillas. Si esto lo quisiera escribir en pantalla con un eco, lo que no podría hacer de ninguna manera sería utilizar lo que hemos hecho antes, es decir, poner aquí nombre. No es una variable que empiece con el dólar, por lo tanto si yo esto lo pruebo me pone hola nombre literal. Si yo quiero que me ponga el nombre de la constante, al no ser una variable, lo que puedo hacer es poner aquí el punto para concatenar y ponerle aquí en mayúsculas también nombre. De esta manera me pone pues el valor de nombre. Es una constante, por lo tanto lo que no puedo hacer es volverle a cambiar el nombre. Si yo por ejemplo aquí le digo que me llamo Javier, pues me dará, me pone hola, me saluda, pero después en la línea siguiente ya me hay un aviso que me dice que no es nada conveniente cambiar el valor de una constante.
Y así como resumen general de diferencias entre JavaScript y PHP en el tema de los tipos de datos y variables, se podría definir que aunque a priori parece que la diferencia más visual es que en el nombre de las variables en PHP empiezan con $, y en JavaScript no, eso sería banal. La importancia radica sobre todo en que en PHP la diferencia entre una variable local y global es muy estricta, hay mucha diferencia entre ellas. Sin embargo, en JavaScript, aunque también existen globales y locales, pues la diferencia es muy banal, simplemente son siempre globales. A no ser que en una función pongas el var o utilices let, las variables, si no haces nada raro, son casi siempre globales. Y con esto acabaríamos el tema de los tipos de datos y variables en JavaScript y PHP. Hay que decir que es un tema que, hombre, las variables y los tipos de datos no es que sea un tema divertido y simpático, pero de verdad que es súper importante dominarlos, porque en cualquier aplicación, por mínima que sea, vamos a tener que tener un dominio total de este tipo de conceptos, si no tendremos problemas por todas partes. A medida que vayamos avanzando habrán temas más simpáticos y divertidos, pero iremos paso a paso. Otro tema que os quería pedir es que para impulsar el canal y poder hacer vídeos con más asiduidad, sería bueno que os suscribierais si no lo estáis, y sobre todo podéis escribir preguntas, comentarios dentro de cada uno de los vídeos, y los expertos, es decir, el Rey Hervigio para JavaScript y el Rey Ataulfo para PHP, os contestarán con sumo gusto. Os espero en el siguiente vídeo, además de las correspondientes preguntas.